desarrollo de esos contenidos tan interesantes hacia un tema de tanto interés y vigencia como es el acoso escolar, que es un fenómeno social presente en nuestras instituciones educativas en sus diversas manifestaciones. Agradecida nuevamente a SEACPA, quien deposita en mí la confianza para poder llevar a efecto estos encuentros y, por supuesto, al profesor Isaac, que nuevamente está por allí. Creo que también tengo al profesor Chávez, un gusto que esté con nosotros. Y bueno, vamos a dar comienzo, como acostumbramos, con un breve recuento de lo que fue nuestra jornada de ayer, nuestro primer encuentro virtual sincrónico. Vamos entonces a ubicarnos en la lámina que contiene ese resumen. Recordemos que ayer de inicio presentábamos un video denominado el acoso escolar contado por estudiantes, donde el conductor, de una manera pues muy didáctica, ilustrativa, nos nos demostró que el bullying es un fenómeno social que tiene diversas manifestaciones y lo contemplaba, lo desarrollaba con los estudiantes que estaban allí participando desde diversas categorías: la categoría de exclusión social, de agresión bajo las denominaciones de agresión verbal, agresión física directa, agresión física indirecta bajo la forma de amenazas, de acoso sexual. Y veíamos entonces cómo para este conductor es de suma importancia el momento de la intervención oportuna del bullying. O sea, que ese momento en que se dispara la primera alarma ante el primer indicador de que está ocurriendo algún acto de acoso escolar, hay que intervenir y no dejar que avance. Que la clave, las palabras textuales eran estas: la clave es detectar de dónde viene el acoso escolar, quién actúa como victimario, quién actúa como víctima y quiénes son los espectadores. Luego también fuimos reflexionando después del video en torno a cada una de estas categorías con unas intervenciones importantes, valiosísimas, donde cada quien aportó no solamente su experiencia, sino también su preparación, sugerencias y su perspectiva acerca de este tema. Luego entonces entramos en materia y desarrollamos las diferencias entre los términos agresividad, conflicto, violencia y acoso escolar, entendiendo que la única de estas denominaciones que se concibe como un comportamiento innato es la agresividad, y una agresividad que se puede canalizar, que se puede disminuir, que no se puede erradicar, porque erradicarla sería dejar al individuo sin herramientas para defenderse en caso de que sí fuese necesario. Luego, pues también veíamos el conflicto, la violencia y por último el acoso escolar. Revisamos sus características, donde se ve que es de forma permanente, que está liderado o liderizado por un estudiante que progresivamente se va reuniendo, se va haciendo acompañar de otros estudiantes que son los seguidores y que muchas veces actúan como espectadores, y se realiza en torno a una figura, una persona, un estudiante que se percibe como vulnerable, como indefenso por alguna característica, por alguna condición, y que sus efectos pueden ser devastadores. Vemos que hay un perfil del acosador, hay un perfil de la víctima, hay un perfil de los espectadores, y se hablaba en torno a este último, que a quien menos se les presta importancia, y son unos factores determinantes en el incremento del bullying. Los espectadores dicen que si no hubiese silencio, este fenómeno ya habría disminuido, pero ante el silencio, ante la complicidad tácita, pues es que este monstruo social, este fenómeno, se alimenta y va creciendo. Y entonces el docente, cómo actuar ante ese acoso escolar. Hablábamos de las claves que le indican al docente que es el momento de prevenir o quizás de actuar de manera muy oportuna. Y se resume en 4 verbos: entender, conectar, prevenir y, por supuesto, actuar. Y en el actuar,
retomo porque anoche lo hablábamos, es sin prisa pero sin pausa, sin alarmarse pero buscando soluciones y sobre todo poniéndose en manos de profesionales que sean expertos, empezando por los docentes y personal de la institución educativa que deben estar preparados para abordar y para saber cómo actuar ante este fenómeno social que es el bullying. Lamentablemente, fíjense que no dice nada más los docentes, habla de los docentes, de los directivos, de todos quienes hacen vida en la institución educativa, todos deben conocer. Ayer me produjo una enorme satisfacción ver que estaba una persona que es directivo de una institución educativa y quien compartía con nosotros su experiencia de cuál es la actuación de ella ante las situaciones de bullying, cómo las ha manejado y cómo en su institución pues estas manifestaciones, estas expresiones se han presentado, pero ella siempre ha estado allí afrontando la situación y buscando canalizarla. Y bueno, en cuanto ya a la intervención, habíamos quedado en el desarrollo moral de Colbert, el planteamiento de dilemas morales, que hoy vamos a terminar de profundizar, vamos a terminar de explicar, de abordar. Pero antes vamos a revisar un poquito la asignación de la jornada de ayer que quedó para hoy. Vamos a interactuar y ver cuánto aprendizaje hubo de lo que fue ese encuentro del día de ayer. Y bueno, recordemos que lo que teníamos que hacer era marcar con una X en el espacio al lado de cada expresión, indicando si era verdadera o falsa y justificando la respuesta. Y comenzamos con el primer planteamiento. En los últimos grados o cursos de la educación primaria, cambia la relación del niño con los padres, iniciándose un proceso gradual de independencia y autonomía. ¿Quiénes desean intervenir? ¿Me apoya, profesor Isaac, como siempre, por favor? Claro que sí, profe. Vamos entonces a esperar que las personas que quieran participar levanten su manito y yo les doy la participación. Muy bien, lo que Entonces, estamos ¿quién se aquí anima? preguntando es que nos digan si es verdadero o falso y por qué será verdadero o por qué será falso. En los últimos grados o cursos de educación primaria cambia la relación del niño con los padres, iniciándose un proceso gradual de independencia y autonomía. Vamos a escucharnos, vamos a poner eh, en sintonía sus aprendizajes con los míos y vamos entonces a compartir. Bien, vamos a utilizar el chat de igual manera. ¿Esto será verdadero o será falso? A ver. Bueno, como que me toca a mí, ¿verdad, Isaac? Ajá, ya por aquí veo a Jackson que dice es verdadero porque se está fomentando el desarrollo del individuo. Ya como que se levantó alguna manito por allí, profesor Isaac. A ver. Ok, disculpen la interrupción por allí. Bueno, aquí está una persona que está levantando la mano. La persona que está bajo el nombre de Fundora Coromoto. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la palabra que me dan. Ciertamente esta frase es positiva y considero que tiene que ver con el hecho de que a través de justamente los años el niño va entrando en ese proceso evolutivo de desarrollo madurativo donde con la llegada de la preadolescencia, entonces los niños precisamente cuando ya entran en esos últimos grados, quinto, sexto grado, la relación con los papás cambia. Ellos realmente pretenden tener sus cosas a nivel privado, la parte de la autonomía es lo que empiezan a exigir, de alguna manera apartan un poco al papá y a la mamá, ya no como antes, porque eso pues a lo mejor es mal visto entre los compañeros. Entonces, yo pienso que evidentemente es positivo y es precisamente por esto, de la llegada de la adolescencia.
Muy bien, muchísimas gracias. Un aporte importante donde nos están dando a entender que esa expresión la considera verdadera, al igual que algunos de ustedes que han comenzado también a escribir por el chat. ¿Alguna otra persona quiere participar en torno a esta primera expresión? Bien, vamos a continuar entonces. Vamos con el segundo enunciado. Y evidentemente el primero, verdadero. Ya eso quedó claro. ¿Por qué? Porque como bien lo dice nuestra participante, el niño va entrando en esos grados últimos de la educación primaria, quinto, sexto grado, ya va entrando en la adolescencia temprana y allí comienza ese proceso de, de separarse un poco de los padres en busca de su propia autonomía. E inclusive ya en años posteriores de la adolescencia se va cuestionando inclusive la veracidad de lo que los padres dicen. Y hay cuestionamientos, aparte de los cuestionamientos, crítica y hasta discusiones por diferencias de opiniones en esa búsqueda que tiene el niño de su independencia. Muy bien. ¿Por qué llegó a esto? Porque es muy importante que nosotros conozcamos las características y ver cuándo la conducta de un niño corresponde a lo esperado y cuando se está escapando, cuando se está alejando eh, significativamente de lo que se espera para determinada edad. En este segundo planteamiento tenemos que, dice así, el niño de educación primaria va adaptando sus emociones de manera intencional. El niño de educación primaria va adaptando sus emociones de manera intencional. Esto será verdadero o será falso. ¿Quién va a intervenir por aquí? Vamos a ver. Es importante que estén allí como espectadores, pero también como espectadores activos. Su opinión para nosotros es muy importante, su participación. Y nos demuestra, pues, la, la evidencia del aprendizaje. Ujú. Ok, perfecto. Así es que es bueno que se animen a participar. El micrófono no come. Entonces, señorita Verónica Cadenas, es el turno de palabra. Los micrófonos son todos suyos. Buenas Adelante. noches, Buenas bendiciones noches. para todos, Amén. profesora Rosa. Bueno, mire, tengo una perspectiva desde el lado que estoy en este momento preparándome en la neurociencia de la conducta. Entonces, le explico. Estuve investigando acerca de la conducta en relación a los niños y según el filósofo Luke, L-O-C-K-E, dice, John Locke, él sostiene Ujú. que las personas, ¿verdad? Los seres humanos venían, ¿verdad? Como una hoja en blanco. Entonces también menciona que los seres humanos van formando, ¿verdad? Es lo que le venimos llamando paradigmas, ¿verdad? Van formando a través del tiempo, o sea, eso quiere decir a través de las experiencias. Entonces aquí dice que los niños en su primera edad, ¿verdad? Se van adaptando y se van adaptando sus emociones de manera intencional, según el círculo, según el contexto, según lo que van viviendo, según sus experiencias. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Gracias por citar a ese filósofo que le dio un gran aporte a la educación el infantil e inclusive en el plano de la psicología. John Locke, filósofo inglés, la palabra que él decía, los niños son como una tabula rasa, como una tabla rasa. Luego se adaptó a una hoja de papel en blanco. Esto después fue cuestionado porque los niños traen carga genética, traen información, traen experiencias previas. Entonces, eso ya les convierte en personas, no son tablas, no son hojas, son personas que tienen ya una serie de saberes, de información, de aprendizajes, que es importante que nosotros, los adultos, conozcamos para que al momento de interactuar con ellos, pues podamos también proporcionarles más experiencias que ayuden a afianzar esos aprendizajes, a enriquecerlos o a cambiarlos si es que no son los esperados. ¿Otra participación? Había otra persona, pero como que bajó la manito, ¿verdad?
Así parece, profe. Hoy como que nos tienen miedo, profe. No sé qué comimos en... Señor Hoy, Alfredo, que usted ha participado en varios diplomados con hoy está nosotros, quieta está por allí. quietecito hoy. Había alguien más que había alzado la manito por ahí, pero no, Ah, ajá. ok, bueno, la señorita que aparece como fundadora Coromoto, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Fíjense, a mí me parece interesante analizar desde qué perspectiva también se desarrolla la pregunta, porque evidentemente cuando decimos que es en la educación primaria, estamos hablando de una brecha grande. El niño de primaria desde primer grado hasta sexto grado generalmente presenta características bien diferentes. Si estamos hablando de una primera etapa, lo que llamamos de primero a tercer grado, pues es un niño que tiene una inmadurez. Si hablamos de neurociencia, se dice que la corteza prefrontal, justamente después de los 7 años, es cuando empieza a madurar y que esa maduración llega incluso hasta los 25 años de edad. Entonces, si hablamos de que el niño trabaja, si el niño controla las emociones de manera intencional, diría yo, bueno, depende, ¿no? De la edad, porque estamos hablando de que esa primera infancia, hasta los 6 7 años, hay un cerebro reactivo que a nivel de emociones no es nada intencional, es un tema innato que no es consciente y que de alguna manera reacciona a los estímulos externos. Entonces, ciertamente depende de la perspectiva con la que se analice la frase, podemos decir que es positivo o es negativo. O sea, me quedé realmente con la duda porque, bueno, en función de las teorías relacionadas justamente a las neurociencias, eso es lo que se dice, que antes de los 6 o 7 años el niño no controla sus emociones, es un cerebro que solamente está allí para reaccionar en función de los estímulos externos. Entonces, a mi juicio, si lo vemos de esa perspectiva, sería falso, pero escuchando a la compañera anteriormente, pues también considero que su respuesta, en la medida como la justificó, tiene razón. Entonces, es allí mi opinión. Muchísimas gracias y bueno, debo decir que usted tiene razón, es verdadera. Y no solamente desde la perspectiva de la neurociencia, sino también desde la perspectiva del desarrollo socioemocional de Erickson, desde la perspectiva de la inteligencia emocional. Y ayer lo ventilábamos y lo decíamos tal cual. Toda emoción da lugar a una función de readaptación semi-instintiva, observando variedad de emociones como alegría, timidez, enojo, tristeza, celos, es decir, tanto las emociones básicas como las emociones secundarias. Y recordemos que desde la perspectiva del cerebro triuno, estaríamos hablando del cerebro límbico, que sería quien más estaría activado. Y si nos vamos desde la neurociencia, recordemos que más que una función de la corteza prefrontal, el control de las emociones o la gestión de las emociones o la identificación de las emociones y el descarte corresponde a la amígdala cerebral. Bien, entonces viéndolo desde allí y de acuerdo con la frase que seleccioné para que ustedes dieran si era verdadero o falso, esta afirmación es falsa. Perdón, la afirmación es falsa porque aquí dice va adaptando sus emociones de manera intencional. No es de manera intencional, es de manera semi-instintiva. Y eso es lo que han demostrado todas las teorías a las que hemos hecho referencia. Muy bien por esos aportes. Vamos con el tercero. Una de las características del desarrollo socioemocional, aquí sí tomo el criterio de la teoría de Erik Erikson, una de las características del desarrollo socioemocional en el niño entre 6 y 13 años de edad es mostrarse indiferente cuando obtiene logros. Una de las características del desarrollo emocional en el niño entre 6 y 13 años de edad es mostrarse indiferente cuando obtiene logros. ¿Eso será verdadero o será falso? Vamos a ver qué me dicen ustedes. ¿Qué me dirán por allí? Pensando un poquito, ¿ustedes creen que un niño entre 6 y 13 años, cuando obtiene un logro, salió excelente en una evaluación, la maestra lo felicitó, obtuvo un campeonato deportivo, ese niño, esa niña se mostrará indiferente ante ese logro? Vamos a ver qué nos dicen, profesor Isaac.
Ah, ya yo iba a responder, profe, porque no habían levantado las manos, pero ya se animaron ya. Mira su respuesta. No, bueno, para mí es falsa, porque uno se Ujú. alegra por lo más mínimo en este caso. Exacto. Pero vamos a Muy ver qué bien. opinan nuestros participantes, porque a mí no me están evaluando. Señor Jackson Salas, buenas noches. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Considero que es falso porque eso también depende de la cultura familiar que le hayan inculcado sus padres al enfrentar un logro, pues. Y aunque los niños del periodo de 6 a 10 años, por, por cualquier causa, se Se dejó de escuchar. o emocionan sin Señor, que señor Jackson, presenta mucha intermitencia en su exposición. Verifique su conexión a internet y posteriormente le damos la continuidad de la palabra. En líneas generales escuchamos que para Jackson la respuesta es falsa. Entonces, Ajá. vamos a ver qué opina la señorita Irma Márquez. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Señorita Irma, ¿está por allí? Ok, entonces la señorita Verónica Cadenas, mientras que la Aló, otra participante sí, logra... Ah, Ya, ok, ya señor. abrió su aló, micrófono. buenas noches. Buenas noches, Buenas señorita Irma, noches. adelante. Buenas noches. Ok. Buenas noches, profe. De verdad Pues, encantada Naita, con su ponencia. gracias. Bueno, yo considero que la respuesta es verdadera en el sentido de que un niño no se muestra indiferente cuando hace un logro, más bien al contrario, siempre está allí mostrando que sí lo logró, mostrando sus emociones, y más si es un niño en la edad de 13 años, ¿no? Y como decía el profesor Jackson anterior, él decía que es dependiendo también de la educación que le den en cuanto a los logros, cómo vas a actuar dependiendo de esos logros que vas a obtener. No creo que un niño se muestre indiferente por los logros. Vuelvo a repetir, siempre se muestra más bien ansioso de saber, oye, lo logré, triunfé sobre los demás. Esa es mi consideración en relación a la pregunta 3. Muchas gracias. Excelente, ambos participantes, tanto Jackson como Irma, han acertado al decir que esa expresión es falsa, porque desde la teoría del desarrollo emocional, el niño en estas edades se enorgullece ante los logros, así textualmente dice la teoría, se enorgullece ante los logros, y sobre todo pues en una sociocultura que está preparada, estimulada y acepta, lo aceptado es que un niño se alegre cuando obtiene un triunfo, cuando alcanza el éxito. Muy bien, continuamos entonces, vamos a la siguiente lámina y al siguiente planteamiento. Dice así el cuarto, el conflicto. Aquí ya entramos en lo que es la diferencia, recuerdan las diferencias entre agresividad, conflicto, violencia y acoso escolar. Dice, el conflicto corresponde a un comportamiento defensivo natural. El conflicto corresponde a un comportamiento defensivo natural. Escuchamos sus opiniones. Señor Alfredo Manuel Naín, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Buenas noches, bienvenido. Bueno, mira, yo considero la pregunta verdadera porque el conflicto corresponde a un comportamiento defensivo natural, porque hay varios tipos de defensa, está el natural y está lo físico como tipo de violencia. Y para evitar eso, mira, los docentes tienen que ver, intentarse con ellos y formar una reunión, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está ocurriendo. Y hay que buscar una buena estrategia para que puedan evitar ese conflicto, no vaya a corresponder al comportamiento defensivo natural. Y eso es triste para los estudiantes. Y gracias.
Muy bien. Vamos a ver si alguien opina diferente a nuestro participante. Otra intervención. Recuerden lo que hablamos de las diferencias entre agresividad, conflicto, violencia y acoso. ¿Sí? Uno de ellos es aprendido, es natural, y el resto es aprendido. Adelante. Estamos en la espera, profe, de que alguien levante la Ajá. manito, Si no hay otra intervención. porque la señorita Angelina Caraballo la había levantado, pero la bajó. Entonces, bueno, por aquí por el chat dice Adriana Márquez Ruiz, dice, los comportamientos defensivos son naturales ante tantas heridas de abandono, humillación, injusticia, grandes monstruos de nuestra niñez. Y Angelina Caraballo dice que es falso. Sí, y Angelina Caraballo está en lo cierto. Angelina Caraballo está en lo cierto. Es un comportamiento aprendido. El único natural es la agresividad, que se puede canalizar y que se puede encauzar. Por supuesto, cuando hablamos de comportamiento agresivo, pues también el comportamiento ante la agresividad de otra persona, es decir, me siento amenazada, provoco una reacción que pudiera ser agresiva, pero que se puede canalizar, disminuir cuando no lo amerita. ¿Por qué? Porque sería absurdo responder de manera desproporcionada ante una provocación o ante algo que se percibe como agresividad. Entonces, el conflicto es una conducta más bien aprendida. Textualmente dice que es un hecho social donde en dos personas entran en discusión, que puede llegar a mayores, ante una diferencia de criterios o de opiniones. Por lo tanto, requiere su abordaje una mediación, una negociación o un arbitraje. Muy bien. Continuamos entonces. Quinto planteamiento. La asimetría de poder es una característica del bullying. La asimetría de poder es una característica del bullying. ¿Qué nos dicen? Recuerden que cuando hablamos de algo asimétrico es algo desproporcionado, desigual. Y cuando hablamos de simétrico es algo igual. A ver. Señorita Verónica Cadenas, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Okay. Sí, efectivamente me parece que lo asimétrico es la desigualdad. Por eso en muchas ocasiones las personas, quizá vamos a mencionar este punto en específico, las personas con el trastorno de TDAH, personas quizá que utilizan anteojos o frenillos en los dientes, algún tipo de cosa que otro niño, en este caso, en este contexto del que estamos hablando del bullying, pudiera quizás por las causas que ya mencionamos, falta de afecto, en su casa de maltrato, alguna cuestión, pudieran hacer como, pudieran querer estar sobre ellos y maltratarlos. Pero bueno, sí, realmente es la desigualdad. Es correcto. Tanto Verónica como Angelina, como quienes han intervenido diciendo que es verdadero, tienen la razón. Una de las características del bullying o acoso escolar es justamente esa asimetría de poder, donde alguien que se percibe o se cree es más poderoso, que puede tener mayor control, y alguien que se considera débil, vulnerable, indefenso, comienza a ser víctima de algunos de los tipos de bullying en sus distintas manifestaciones. Muy bien. Vámonos al sexto planteamiento. La falta de empatía forma parte de la personalidad de quien actúa como acosador. La falta de empatía forma parte de la personalidad de quien actúa como acosador. Adelante, vamos a ver quién interviene. Esta está muy fácil. ¿Será verdadera o será falsa? Vamos a ver. Motívense a participar. Esto es importante, inclusive es un ensayo para poder compartir en otros escenarios. Ajá. La señorita Angeli le agarró miedo al micrófono, pero está muy activa por el chat. Así es. Por allí Bélgica quiso intervenir también. Tenemos una participación por allí.
Ajá, está la señora Antonia Encarnación. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Adelante, Sí, señora. buenas noches, buenas. Buenas noches, buenas noches. Sí, considero que es verdadera porque la persona que acosa es una persona que nunca se pone en el lugar de los demás. Nunca piensa en el daño que le puede hacer a esa persona ni lo que le está sucediendo, sino más bien que esa persona siempre se mantiene empática, no considera los daños que puede causar, ni la situación por la cual esté pasando una persona. Es Muy bien. Muchas gracias. Excelente intervención. Tal cual narcisista, dicen por acá, otros dicen verdadero. ¿Alguien más va a intervenir? ¿Alguien más desea participar? Muy bien, entonces. Ajá. Haga la salvedad, profe, que a través del micrófono, porque están respondiendo por el chat. ¿Alguien más quiere intervenir por el micrófono? Porque sí, por el chat. Están bastante activos. Hoy están más activos por el chat. Bien, esa aseveración es verdadera. La falta de empatía es una característica del acosador y lo más preocupante de todo es que esta característica se va acentuando y puede inclusive llegar a la adultez y expresarse ya en forma de transgresión social, porque quien no tiene esa capacidad de sentir, de identificarse con la emoción, con el dolor del otro, o con la alegría del otro, no tiene ningún freno y puede atentar contra esa persona, contra sus propiedades o contra cualquier otro aspecto que que lesione a esa otra persona en su aspecto físico o psicológico. Muy bien, vamos al número 7. Excelente. Tenemos mucha participación por chat, pero también queremos escuchar sus voces. Una persona que no tiene empatía es un agresor, no tiene sentimientos. Quizás pueda ser una persona aplanada afectivamente y eso, como lo dice Verónica por allí, pudiese ser a futuro una expresión de un trastorno o una alteración de la salud mental, por ejemplo, como la psicopatía. Séptimo planteamiento, la manifestación de conducta agresiva hacia sí mismo, es decir, consigo mismo, corresponde al perfil de la víctima de bullying. La manifestación, o sea, de conducta autoagresiva, corresponde al perfil de la víctima de bullying. ¿Quién desea intervenir? Ayer ventilábamos esa característica, ayer la hablábamos. Señorita Irma Várquez, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Hola. Hola, adelante. De nuevo para acá. Sí, Bueno, yo señor. pienso que sí, que es positivo, profe. ¿Por qué? Porque una persona o un niño, un adolescente que se autoagrede es está mostrando signos de que está siendo, que es víctima de un bullying. Y esas son características de un niño que sufre este bullying calladamente. Y estas son formas de manifestación en relación a lo que es cómo él se está sintiendo y se autoagrede por eso. Muy bien, ¿alguien más? Por allí ya otras personas han coincidido. Creo que tenemos otra persona por allí. Sí, profe, pero tenemos a la señorita Alcira Guerrero. Adelante, Ajá. señorita Alcira, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida Yo la considero nuevamente. es verdadero porque la persona que se agrede es víctima de bullying y también puede ser también acosador también del bullying, ¿no? Entonces, una persona que se agrede constantemente y lo he vivido, lo he observado, ¿no? En estudiantes del colegio, que una persona que tiene también muy baja autoestima, pues su manifestación de conducta agresiva también la victimiza y también se hace como un flagelo ante ella misma, ¿no? Y creo que el sentirse indefenso ante
que otra persona lo escuche o que lo mire, pues también o no quiere que nadie lo vea y se esconde ante cortándose los brazos, cortando cualquier parte del cuerpo, porque ahorita se está dando mucho ese tipo de flagelo en los adolescentes y en los niños. Sí, eso tiene un nombre y viene del inglés que se llama cutting, cortarse. Esa es una modalidad que se ha ido presentando también con frecuencia, que va en aumento y que consiste en eso, en hacerse cortes con arma blanca en los brazos, en las piernas, pero por lo general en zonas que no se pueden observar. Y cuando se hacen en los brazos, una de las características es que la persona, por lo general adolescentes, comienzan a usar ropa que les cubra los brazos para que no se les vean las heridas que se han autoinfligido. Muy bien, en este caso es cierto, es verdadero, una de las características de una persona que esté siendo víctima de bullying es la autoagresión. ¿Por qué? Lo explicaban de una manera bastante acertada con sus participaciones, porque toda presión genera ansiedad. Y una persona que día a día se ve amenazada, se ve agredida, se ve humillada y que de paso esté bajo coacción de que si habla va a ocurrir algo peor, no consigue cómo comunicarse, en su casa no ha tenido la suficiente confianza o no se ha trabajado la comunicación desde tempranas edades, la comunicación afectiva y efectiva en la familia, pues muy probablemente esta persona, este niño, no tiene cómo desahogar, cómo drenar tanta ansiedad que está experimentando, y una de las formas inadecuadas, desfavorables, perjudiciales, es justamente infligirse ese tipo de heridas. Bien, continuamos. La octava. La presencia de los docentes durante los periodos de descanso aumenta el número de incidentes de bullying. La presencia de los docentes durante los periodos de descanso, es decir, en el receso, a la entrada, durante los periodos de descanso, aumenta el número de incidentes de bullying. ¿Esto será verdadero o será falso? Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a darle la participación a la señora Ramona María Canario. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es verdadera porque es así es que se aprovechan siempre los niños cuando van a maltratar a su compañero, o hacer cualquier cosa, hacerle un daño, se aprovechan de que el maestro no está en el aula y que nadie lo esté observando. En el centro donde yo estoy asistiendo a dar la clase, han tomado la iniciativa de que cuando está el receso, que aquí le dicen el recreo, todos los maestros están fuera de sus aulas y no están en el salón de maestros, están afuera vigilando en las áreas, se van hasta los pacientes, todo, no se puede quedar ni un maestro, están todos vigilando por eso, porque hay una situación que está pasando en el centro, porque están haciendo mucho bullying, eso no se había visto, pero está pasando eso, y tomaron esa iniciativa de salir fuera de las aulas en el receso a vigilarlo, y ahora va todo muy bien. Muy bien, excelente. Yo quiero que escuchemos muy bien la expresión, porque así nos pasa a veces, tenemos que interpretar también lo que estamos leyendo. La presencia de los docentes, no dice la ausencia, la presencia de los docentes durante los periodos de descanso aumenta el bullying. ¿Alguien más va a intervenir? Ahorita sí tenemos muchas manos levantadas. Ajá, eso estoy bien. Adelante la señorita Bélgica Tejada, puede abrir su micrófono, por favor. Señorita Bélgica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Entiendo que sí, porque como están en descanso, tienen la facilidad de poder los niños hacerle bullying a los demás. Pero como la otra compañera que acaba de hablar, allá se ha tomado, yo trabajo en un colegio, se ha tomado las medidas de
cuando están en recreo, turnarse los docentes y vigilar la hora de recreo por ese mismo tema, porque hay demasiado bullying, los niños inventan mucho, los niños hacen muchas cosas. Entonces, entiendo que es verdadera. Ajá. Ahora vamos a analizar. Gracias por la participación. Les voy a leer textualmente lo que ayer vimos. Olbius fue el primero que estudió el fenómeno del bullying y que le dio esta denominación. Dice así: Olbius descubrió mediante estudios que realizó que la presencia de los docentes durante los periodos de descanso, es decir, que el docente esté allí presente en el recreo, en la hora de entrada, en la hora de salida, la presencia de los docentes desciende, baja el número del bullying. Bien, entonces muy importante que nosotros pues tengamos ese detenimiento. Yo digo la regla de los 5 segundos. Volver a repasar y volver a ver, porque inclusive a veces cuando nos comunicamos, y esta quizás fue una pregunta con toda la mala intención de mi parte, ¿no? En ese aspecto, porque fíjese lo que se las redacté así. Lo único que cambié fue un término. El término aumenta por el término disminuye. Olbius dice que la presencia del docente en esos periodos de descanso desciende el número de bullying. Y la pregunta o la expresión decía: la presencia de los docentes durante los periodos de descanso aumenta el número de bullying. Esta expresión es falsa, como muy bien lo está diciendo por allí Génesis, que está levantando la mano por allí. No sé si le damos el derecho de palabra, profesor Isaac. Bueno, profesor, si usted quiere, le damos la participación rápidamente. Sí, aunque rápidamente. Ya quedó claro, ajá. Porque tenemos a la señorita Jocabec, a Génesis, a Raúl, Sí, a Esther, a Antonio. Solo tomarla porque es una de las que se expresó de manera diferente, ¿no? Perfecto, Sí, adelante. sí, buenas noches. Entiendo que es falso y la maestra lo acaba de explicar claro, porque si hay una supervisión activa, van a haber menos casos. En ese caso, los docentes están haciendo el papel ahí de mediadores y preventivos. Y si hay una supervisión, por ende, los casos de bullying, de acoso, van a reducir. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ok, y cerramos con: el planteamiento de dilemas morales en clase es una estrategia útil para disminuir el bullying. El planteamiento de dilemas morales en clase es una estrategia útil para disminuir el bullying. Les escuchamos. Ayer no veíamos los dilemas morales. Un dilema moral es justamente un relato breve que se realiza para que la persona o el estudiante, en este caso, pueda discernir. Y por lo general este relato presenta un conflicto de valores. Por eso es que se llama dilema moral. Entonces, la persona tiene que razonar y decidir. Vamos a ver qué nos dicen por allí, profesor Isaac. Vale, profe, ya esperemos que alguien levante la manito para participar. Ah, bueno, por aquí está la señorita Verónica. Adelante, señorita Verónica. Ok, sí, mire, profesora. Me parece que plantearles a los chicos, a los niños de cualquier edad, aún con las personas adultas, plantear dilemas morales puede llevarnos, ¿verdad?, a que ellos se trasladen a ese sitio. Pudiera ser. Porque, por ejemplo, yo pudiera decir, por ejemplo, que si yo tomo algo del bolso, del moral de otra persona, pues debía trascender más adelante, a la edad adulta, por ejemplo, si nadie nos corrige, y pudiera más adelante ser causa de un delito. Entonces ellos ahí como que entran, oye, el miedo, la precaución, otros
quizás se sientan, porque puede suceder, se sientan acusados, se sientan apenados, quizás el que lo hizo, vamos a suponer este caso, el que lo hizo pueda acercarse al docente y pedir disculpas, todo puede pasar, pero siempre hay que tener una comunicación con los alumnos, porque ellos se están preparando, ellos, como lo hablamos al principio, son una hoja en blanco, desde que nacieron son una hoja en blanco, no del todo, pero sí en la forma de vivir, en lo más necesario, lo más básico. Entonces, Sí. allí podríamos enseñarle lo que es la moral, las buenas costumbres, aunado también con la educación que se les da en casa. Así es. Son seres en formación que se están nutriendo y aprendiendo desde muchas fuentes. Muy bien. El plantear dilemas morales en clases, dice allí, es una estrategia útil para disminuir el bullying. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Y ahorita, cuando expliquemos la intervención desde el desarrollo moral de Colbert, ustedes mismos se van a dar cuenta si ese planteamiento es verdadero o es falso. Así que les voy a dejar con la incógnita. Cerramos de esta manera la asignación y vamos ahorita a observar un video, el que les hemos seleccionado para hoy, en el cual vamos nosotros a observar a una persona que nos va a dar su posición acerca de qué podemos hacer contra el bullying. Recordemos, profesor Isaac, desde el minuto de 2:25. Vamos entonces a observar y ustedes saquen sus conclusiones. Muy bien, ahí les dejo sin mucho comentario una joya de video donde podemos observar que confianza, los docentes, confianza, mediación, trabajo cooperativo, familia, que el niño aprenda a hablar, a decir lo que le pasa, a comunicarse sin temor, es importante. Y que esto no se quede solamente en una conversación, en que, ay, vamos a ver cómo te ayudo, yo te escucho, yo te apoyo, pero no se hace nada, es igual que avalar el acoso escolar. Y por supuesto, a nivel de políticas públicas, sociales, pues diseñar campañas que ayuden a disminuir el acoso escolar y a nivel familiar, propiciar la comunicación con los hijos, mantener contacto con la escuela, con los profesores, invertir en los hijos, tiempo libre, tiempo de calidad y que se entienda que no es el jugar los videojuegos, es el uso que se le da a estos videojuegos, al punto que, como muy bien lo aclara el profesor Rafael Bailón, al punto que se llega a confundir el mundo real con el mundo virtual. Continuamos entonces y vámonos directamente a la intervención. ¿Qué esperamos poder abordar hoy? Que podamos por lo menos poder presentarles hoy y que ustedes también posteriormente quedan con el reto de seguir buscando y de seguir aprendiendo y seguir investigando. Profesor Isaac, la siguiente lámina. Vamos a la presentación. Y vamos a ubicarnos entonces en la lámina 7. Muy bien. Aquí vemos cómo Olbus, como se les dijo anteriormente, que quien anteriormente ha hablado del acoso escolar, demostró que la presencia, es decir, que cuando el docente, lo que quiere decir aquí, cuando el docente está presente, el bullying baja. Cuando el docente está presente, el bullying baja. Y entonces, ¿qué se hace necesario? Disponer de ese personal que puede estar presente y que para que pueda intervenir de manera oportuna durante los periodos de descanso que se puedan turnar, porque también el docente pues, es un ser humano, necesita ingerir alimentos, necesita realizar una necesidad fisiológica, valga la redundancia. Mantener entonces una actitud vigilante y atenta.
tener claro qué es lo permitido y qué es lo que no se va a permitir. Porque a veces tenemos claro lo permitido, pero ¿y qué entonces es lo que no se va a permitir que el alumno, que el estudiante haga? Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué tipo de relaciones no están permitidas entre ellos? ¿Cómo es la comunicación? Por supuesto, dar una respuesta de apoyo a la víctima, pero como bien lo decía el profesor Bailón en el video, no es nada más, yo te entiendo, yo te comprendo, estoy contigo, pero ¿de qué manera? ¿Me estás apoyando? ¿Vamos a hacer acciones efectivas? Ok. Difundir el reglamentos normativos de convivencia se hacen necesarios en todas las instituciones escolares. Bien, aplicar esas estrategias de resolución de problemas y sobre todo, pues informarse sobre todo lo que rodea este fenómeno para que se pueda actuar como modelos de conducta, puedan los docentes actuar tanto en la prevención como en la intervención del acoso escolar. Continuamos, profesor Isaac. ¿Qué vamos a tratar nosotros de ventilar en esta noche? El desarrollo moral de Colbert, y recordemos que por allá nos quedó un planteamiento en el cual no llegaron a determinar todavía si era falso o era verdadero. Vamos a hablar un poquito de la intervención psicoeducativa, de la intervención cognitivo-conductual, de la intervención sistémica y de la importancia de la inteligencia emocional. Vámonos entonces con el desarrollo moral de Colbert. ¿Quién fue Colbert? Fue un estudioso también del desarrollo del niño, del adolescente. Y siguiente lámina, profesor Isaac. Y Colbert, así como Piaget estudió el desarrollo cognitivo, Colbert se centró en el desarrollo moral. Y él decía que las normas no son hereditarias, no están impregnadas en nuestros genes, sino que las normas se aprenden. Por lo tanto, es responsabilidad del adulto comunicar las normas, transmitir las normas, enseñarlas, pero sobre todo modelar las normas. Porque ¿cómo pido yo respeto si yo no respeto? ¿Cómo pido yo tolerancia si soy impaciente? Entonces, el mejor aprendizaje se realiza por observación antes que por lo que podemos escuchar. De lo que escuchamos se dice que queda un 30%, pero de lo que observamos queda el 70%. Entonces, Colbert realizó estas investigaciones y también le llevaron a establecer algunos periodos para el desarrollo moral. Y dice que, bueno, cada persona tiene unos valores que va asimilando y va a actuar de acuerdo con ellos. Cuando esos valores entran en conflicto es que aparecen los dilemas morales y aparece el juicio o el razonamiento moral, que va a hacer al individuo que reflexione y que pueda tomar una decisión para decir cómo va a actuar. Si actúa de acuerdo con los valores, de acuerdo con la etapa del desarrollo moral en que se encuentra en ese momento, o por el contrario, pues va a resolverlo de manera diferente. Continuamos, siguiente lámina. Entonces, Colbert nos habla de la etapa moral convencional que se va a dar entre los 4 y los 10 años. Esa es la primera etapa del desarrollo de Colbert. Y dice que los niños a esta edad obedecen para que no los castiguen. Ellos aquí no porque sepan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es ético, lo que no es ético. Ellos obedecen para que no los castiguen o para que los feliciten por su buen comportamiento. Aquí, entonces, la moralidad no es interna, sino que viene del ambiente. Se divide este periodo en 2 estadios, no estadios, porque estadios, dicho por médicos, corresponden a las patologías. Por ejemplo, cáncer en estadio terminal 3, y cuando estamos hablando de etapas de desarrollo se les dice estadios. Entonces, el primer estadio sería el castigo versus la obediencia. Es decir, el niño evita contravenir las normas, evita incurrir en hechos que no sea el de los valores cónsonos con los valores que ha ido aprendiendo por miedo. Y obedece para evitar un castigo. En el segundo estadio de esta etapa preconvencional, se siguen las instrucciones, las normas, solo cuando es por interés o para satisfacer intereses y necesidades propios. Es decir, lo que está bien
es lo que me conviene. Aún no se ha alcanzado un desarrollo moral adecuado. Siguiente lámina. Por tanto, luego viene la etapa moral convencional, que ya viene por allí en la adolescencia, entre 10 y 13 años. Tiene también 2 estadios. El de la concordancia interpersonal, cuando la persona empieza a internalizar o debería empezar a internalizar que ser bueno es importante, es decir, ser ético es importante, respetar las normas es importante. Y significa mantener, empezar a socializar, tener confianza, respeto, gratitud, es lo que se espera. En el segundo estadio, se debería aprenderse a cumplir con los valores con los que se está de acuerdo, porque ya en estas edades hay valores o no hay valores. Los que hemos aprendido, pues allí estarán. Los que no se han aprendido, lamentablemente no se van a ejercer. Siguiente lámina. Luego tenemos allí la etapa moral postconvencional, que lamentablemente muchas personas no llegan a alcanzar este nivel. Dice que aquí ya deben estar presentes los principios para obedecer y para entender las reglas sociales. Este nivel es el más difícil, dice aquí, de encontrar. Debería alcanzarse al final de la adolescencia o comenzando la adultez, pero aquí dice que solamente una minoría de adultos son los que llegan a alcanzar este razonamiento moral. Entonces, ¿cómo pedimos nosotros? ¿Cómo queremos formarnos como preventores o como interventores del bullying? Primero tenemos que trabajar nuestro razonamiento moral. Y en el primer estadio de este nivel está el contrato social, entender, de aquí debería entenderse que la gente tiene distintas maneras de actuar y que debemos respetarlos. Y en el segundo estadio, que son los principios éticos universales, entender también que hay principios que son comunes para todas las personas y que esos principios son elegidos por voluntad propia. Eso es muy importante entenderlo así. Cuando se alcance este nivel, podremos decir que ya la persona puede emitir un razonamiento moral con propiedad. Continuamos en la siguiente lámina. Entonces, aquí presten mucha atención. El dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que va a presentar un conflicto de valores. Y vemos que los conflictos de valores están presentes desde la infancia, de 4 años. Y el problema es que entran valores en conflicto, que obliga a la persona, será que propicia en la persona un razonamiento y le exige reflexionar y elegir una conducta. Por ejemplo, este sería un dilema moral. Carlos, se lo pudiésemos colocar a niños de 6 años, entre 6 y 8 años. Entonces, recuerden lo que se les planteaba por allá. Dice Carlos, escolar de 6 años de edad, durante el recreo, ve como Jorge, Estefanía y Arturo, unos compañeros de otro curso, se llevan a Juan a un rincón, lo arrinconan, lo acorralan, que es un alumno de un curso más avanzado. Los 3 lo amenazan para que Juan les dé el dinero de la merienda. Carlos se acerca y les dice que lo dejen en paz, que dejen quieto a Juan, que lo dejen tranquilo. Pero estos compañeros le dicen a Carlos que se vaya y que no se meta en lo que no le corresponde. Y hasta le dicen que lo van a golpear si le cuenta a alguien lo que ha visto. El dilema moral que se plantea es, ¿debe Carlos denunciar lo ocurrido a algún profesor del instituto? ¿Ustedes creen que un niño entre 6 y 8 años no va a entender este dilema moral? Esto es ponerlo a pensar. ¿Deberá Carlos buscar a un profesor y decirle lo que le están haciendo a Juan? Recuerden entonces que la pregunta de la asignación decía lo siguiente. Ya se las vamos a buscar por aquí. Era la última. El planteamiento de dilemas morales en clase es una estrategia útil para disminuir el bullying. Díganmelo por chat. ¿Qué dirían ustedes ahora? ¿Es verdadero o es falso? El planteamiento de dilemas morales en clase será una estrategia útil para disminuir el bullying. Díganmelo por chat. Si es verdadero o es falso. Ajá.
Muy bien, ¿ves que ahora sí llegamos a entendernos, muy bien. Es verdadero, excelente, muy bien. Vamos a la siguiente lámina. Y vamos a ver, pero luego de que intervenga el profesor Isaac, que tiene una información realmente importante, verdaderamente importante, vamos entonces, después de la intervención de él, a continuar. Adelante, profesor Isaac. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, me disculpa que interrumpa su clase, pero esta es una información importantísima. Bueno, ¿se acuerdan que el día de ayer yo les comenté sobre este libro que está aquí? Ese es OS Bullying, prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia. Bueno, hoy les vuelvo a recordar que ese es su bono de aprendizaje. Este es el regalo que el SEACPA trae para ustedes por obtener o por solicitar su certificado. Recuerden que su certificado sí es se realiza su solicitud a través de un aporte, que el aporte es del siguiente monto. Para las personas de República Dominicana es de 500 pesos dominicanos. Lo puede pagar a través del Banreservas, el Banco Popular. En algunos casos tenemos la cuenta BHD, por si tiene algún inconveniente con las otras dos cuentas bancarias. Y bueno, 500 pesos dominicanos. Para el resto del mundo, si el monto del aporte es $9 americanos. Caso de Venezuela y Colombia pueden pagar en bolívares. Venezuela puede pagar en bolívares a tasa del BCB y Colombia puede pagar en pesos en pesos colombianos, que usan casi la misma moneda, pesos colombianos a través de una cuenta del Bancolombia. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? A través de este link que yo les estoy dejando en el chat, y en su grupo de WhatsApp le están pasando también el link del área de solicitud de certificado o el área de servicio al cliente, donde ya mis compañeros están listos para atenderle por allí. El resto del mundo sí debe pagar a través de PayPal o Western Union la cantidad de $9 americanos. Entonces, aprovechen esto para obtener su bono de aprendizaje, para obtener ese libro maravilloso. Y bueno, pasadas las 24 horas que usted realice el aporte para su certificado, ya usted sabe que si usted pagó ahorita a las 9 de la noche, mañana a las 9 de la noche, que usted va a poder retirar su certificado de nuestra página web. Recuerden que no lo enviamos por WhatsApp, no lo enviamos por correo, sino que usted viene directamente a nuestra página web y coloca su nombre y su apellido aquí, donde está la barrita buscar ficheros, coloca su nombre y su apellido y allí le van va a aparecer su certificado. Las personas que ya han realizado cursos anteriores con nosotros, ahí también le van a aparecer sus certificados anteriores. Recuerden que los certificados se guardan de por vida. Así que si usted perdió su otro certificado, cambió de teléfono, pare de contar cualquier cosa que pudo haber pasado, usted solamente vuelve a solicitar el link y coloca su nombre y su apellido en el buscador, tal cual como lo envió en el comprobante de pago, para que así usted pueda descargar su certificado sin inconveniente alguno. De igual forma, está nuestro enlace o un enlace que le facilita el área de servicio al cliente para el bono de aprendizaje. Entonces ellos le van a dar una contraseña que usted va a colocar aquí en donde dice password y bueno, ahí aquí usted coloca su contraseña, le da enter y le va a aparecer automáticamente el libro. Ahí le va a aparecer y usted lo va a poder descargar, leerlo si usted quiere en vista online y también lo va a poder descargar para que lo tenga y tenga todas esas herramientas que le puedan ayudar a disminuir el bullying en su unidad educativa o tener más estrategias de cómo abordar esa gran problemática que nos afecta actualmente. Entonces, no pierda
Se cortó la conversación. Sí, vamos a esperar un momentico y si no continúo yo para darle prosecución. Esperemos un momento. Estamos por aquí conectados, seguimos conectados en esta parte final del segundo encuentro virtual de nuestra jornada de hoy. Profesor Isaac, ¿anda por allí? A ver. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Vamos a continuar nosotros, y aunque no puedan ver la lámina, vamos nosotros también a continuar para poder darles toda la información que tenemos para este cierre. Cuando hablábamos del abordaje, veíamos que estaba una modalidad de estrategias que es el entrenamiento en resolución de problemas. Y hablábamos de los pasos, ¿bien? Recuerden, ustedes lo van a poder ver cada uno en la presentación que se les va a colocar pues, en la plataforma. Entrenamiento en resolución de problemas. Hay varios pasos. El primero es tener claro qué es un problema, que es algo que crea un conflicto y que hay dos maneras de afrontarlo. O centrándose en resolver el problema o centrando en la emoción que ese problema está provocando en mi persona. Lo idóneo es centrarse en el problema, en resolver el problema. El segundo paso es tener claros los objetivos de lo que es la orientación general. Es decir, identificar y reconocer el problema y luego entender que los problemas son parte de la vida, que por mucho que nosotros deseemos que no haya problemas, en algún momento se va a presentar un conflicto. Es importantísimo, importantísimo que el niño entienda que en algún momento se le va a presentar un problema. Vamos a la siguiente lámina, profesor Isaac, que estoy ya con los pasos del entrenamiento en resolución de problemas. Muy bien, allí, esa misma, la anterior. Entender que los problemas forman parte de la vida y que nosotros, eso de desarrollar autoeficacia, es entender que somos capaces de actuar para resolverlo, que sí somos capaces. Cuando a un niño que está sometido a acoso escolar se le limita, se le frena, se le minimiza o se le cree incapaz, no le estamos haciendo bien, estamos perjudicándolo. Entonces, que no dé respuestas impulsivas, sino que analice la situación para que pueda tomar una decisión. Vamos con la siguiente lámina. Otro de los pasos para la resolución de problemas sería justamente definir y formular el problema, buscar información, describir ese problema, ver los factores que hacen que realmente eso sea un problema y luego de que ya está bien definido, bien delimitado, vamos entonces a establecer metas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Acciones. Vamos a plantear acciones concretas. Vamos a denunciarlo. Voy a hablar con la coordinación. Voy a plantearlo a la dirección o hay que recurrir a otras instancias. Es mejor descomponerlo en pasos breves, en pasos más pequeños. Sigamos con este procedimiento. Proseguimos en la lámina que viene a continuación. Luego generar alternativas. Empezar a buscar soluciones. ¿Qué podemos hacer? Dice que por allí se deberían buscar al menos 12 soluciones. Cuantas más alternativas de solución hay es mejor. ¿Por qué? Porque esto le da como un alivio a la persona que está siendo acosada. Hay solución, no es que no hay luz. Hay muchas luces y puedo elegir una de ellas, la que más convenga. Y luego el otro paso es tomar las decisiones. ¿Qué es lo que se va a hacer para resolver el conflicto? ¿Qué será lo que mayor bienestar me va a causar? Y eso hay que hacerlo con una persona experta en la resolución de problemas. Por eso sería importantísimo que los docentes se formen en lo que es la resolución de problemas. Vámonos a la siguiente lámina. Lo siguiente es la puesta en marcha, sin más, ya teniendo todos los pasos anteriores culminados, entonces se establece un plan de acción para llevarlo a cabo.
y tener en cuenta que puede ser que algún paso no se dé por alguna circunstancia ambiental, por algo que falló, pero por eso no vamos a desmayar, sino que retomemos. Si algo va mal, podemos devolvernos al paso anterior de cada uno de los que hemos visto del entrenamiento hasta llegar a esta parte final. Por supuesto, para poder resolver problemas hay que trabajar, y aquí lo veremos con la inteligencia social, la inteligencia emocional, y tener también una perspectiva humanista. Adelante, continuamos. Aquí sería el resumen de lo que hemos visto. No me detengo porque este sería el resumen de los pasos para el entrenamiento en resolución de problemas. Seguimos en la otra lámina. Vamos entonces al abordaje psicoeducativo. Este se acostumbra mucho en las aulas de clase. Y se produce en caso de que en el centro educativo, y recuerdo mucho la intervención de la directora de ayer, donde se observen conductas de acoso escolar, o cuando un estudiante claramente ha dicho que está siendo víctima de acoso o haya ya sido formulada una denuncia. Entonces, primero, observar las conductas de acoso que se estén presentando o los indicadores de que esto existe. Comunicar el problema al director o al equipo, sostener una reunión con todas las personas involucradas, ¿sí? Recabar toda la información posible acerca del problema que se está presentando y de inmediato adoptar medidas de urgencia. Primero, comunicación con la familia, tanto con la familia del que está siendo acosado como la familia del que está actuando como acosador. Luego, entonces, realizar un plan de acción. Y si hay que informar a las autoridades, hay que informarlo, sí. Monitorear y hacerle seguimiento al caso. No abandonarlo, no descuidarse, que es uno de los riesgos que se puede correr. Y luego cerrar el caso, pero cerrar el caso cuando ya haya evidencia de que la problemática se haya superado. Para estos fines se acostumbra convocar a una de las autoridades, no solo directivos de la institución, sino autoridades a nivel de los organismos encargados de monitorear a las distintas instituciones educativas. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, aquí la finalidad de esta actuación psicoeducativa es restaurar la convivencia. Continuamos en la lámina siguiente porque ya esta es la puesta en práctica de lo que habíamos dicho en la lámina anterior. ¿Sí? ¿Qué medidas entonces se van a tomar? Orientación durante las clases, para que los docentes conozcan los indicadores de acoso escolar, para que canalicen. Aquí estamos, como bien lo decía la profesora Verónica, canalizar las habilidades socioemocionales, las competencias emocionales, manejar situaciones que están alterando la convivencia, promover pautas, normativos, manuales de convivencia, mis amigos, disponer de recursos para que el docente pueda prevenir, no esperar a que la situación se agrave para intervenir, sino también prevenir, es sumamente necesario. Siguiente lámina. Llegamos entonces de esta manera a lo que sería la intervención cognitivo-conductual. El enfoque cognitivo-conductual lo que nos dice es que se trabaja en la modificación de conductas, pensamientos y sentimientos que estén perturbando a la persona o al ambiente, y se usa para trabajar ansiedad, conflictos de tipo emocional, pero esta modalidad tiene la condición de que debe ser aplicada por especialistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas o psicopedagogos con formación cognitivo-conductual. Vamos a la siguiente lámina. Aquí hay un ejemplo. Aquí lo que hay que modificar son o los pensamientos o las creencias que están perturbando para que se pueda modificar la conducta. Y ese proceso se conoce como reestructuración cognitiva o reorganización cognitiva. Se habla de un estudiante que cursa cuarto grado y que con un rendimiento académico alto, perteneciente a una familia funcional con un nivel socioeconómico medio alto, considerado como el hijo consentido. Lo refieren a consulta
porque ha actuado como agresor, como acosador. Según sus papás, tiene dificultades para ser empático y tolerante ante distintas situaciones. Y de la manera como se relaciona con la hermana es de la misma manera que se está comportando en la escuela, es decir, controlador, dominante. Siguiente lámina. 3 meses antes se inician las conductas de acoso escolar. Daniel se sentaba de último y estaba acosando a una joven para insultarla, tomar sus pertenencias sin permisos y solamente interactuaba con ella para burlarse de su forma de hablar y excluirla. ¿Se acuerdan del criterio de exclusión social? Pues aquí se daba esto. Y excluirla en clase y durante el receso. La intervención psicológica consistió en cambiar esa respuesta a través de un control para el comportamiento agresivo. Aquí a mí me gustó mucho este caso porque fue la intervención del agresor. Entonces, se evaluó, se aplicaron pruebas que demostraron que en clases el 43% de la clase piensa que es un compañero provocador. Y por lo tanto se realizaron también observaciones sistemáticas y observaciones en recreo. Y se entrenó a la docente para que registrara las conductas de acoso. Siguiente lámina. Ya estamos concluyendo por acá. En la intervención se hizo psicoeducación a los padres, se identificaron esos pensamientos, esas cogniciones distorsionadas, se trabajó con el control de la ira para detectar esas señales que generaban estrés, para que se diera autoinstrucciones y para disminuir la ansiedad. Se eliminaron pensamientos distorsionados y hubo modificación conductual. Se trabajó con entrenamiento en habilidades sociales y en el que acabamos de ver, entrenamiento en resolución de problemas. Se logró sustituir los pensamientos distorsionados, las conductas de acoso se eliminaron, pero ni la víctima ni los padres quisieron participar porque, por supuesto, había mucho temor. Sin embargo, en el agresor hubo una mejora sustancial de la conducta. El caso actualmente está en seguimiento y se trató de manera multidisciplinaria. Seguimos. La intervención sistémica viene del enfoque humanista y se encarga de intervenir a la familia como tal, entender cómo funciona la familia, qué miembro ejerce control, qué miembro es más débil. ¿Por qué? Porque por lo general lo que se hace en la familia se proyecta a nivel escolar. Por lo tanto, se trabaja a corto plazo en varias sesiones y se toma a un miembro de la familia que sería como el eje conector para tratar toda la problemática que pudiera ser producto de una disfunción familiar y evaluarla. En líneas generales, este es el enfoque. Por lo general lo aplica un terapeuta sistémico. Esto es para que tengamos noción a dónde referir cuando sea necesario. Seguimos. Solamente haré mención de la inteligencia emocional. Recuerden que la próxima semana va a haber un diplomado sobre inteligencia emocional al cual les invito cordialmente. Sabemos que la inteligencia emocional lo que busca es dotar al alumnado de conocimientos y de competencias emocionales para afrontar la vida, tanto en lo personal como profesional. En 2 platos es eso. Seguimos. Y hay competencias que desarrollaremos entonces más adelante. ¿Cuáles son esas competencias? Las habilidades socioemocionales, la competencia emocional, la conciencia emocional, la regulación emocional y la autonomía emocional. Y ya yendo desde allí, nos iríamos entonces a la lámina número 34. Por favor, profesor Isaac, lámina 34, que esa me interesa muchísimo. Ya sería pues la conclusión, prácticamente, cuál es el procedimiento, cómo trabajar las competencias emocionales. Tiene que haber constancia, y no solamente en esta intervención, en toda, constancia, mediante actividades que se van a detallar, planificación, con una sesión mínimo semanal de 1 hora. Esto se puede hacer en clase con alguien que tenga formación en inteligencia emocional. Y tratar de hacerla el mismo día, en la misma hora y en el mismo espacio físico para que el cerebro se habitúe y sea más fácil. Es decir, para que ya se genere la adaptación.
Bien, y que haya también la presencia de figuras adultas que tengan esa habilidad para transmitir lo que realmente son y que sean personas, por supuesto, con una inteligencia emocional desarrollada. Por supuesto, interactuar y estructurar durante las sesiones de trabajo. Siguiente lámina, no puedo cerrar sin mencionar el papel de los padres. Es necesario integrar a los padres en el desarrollo para prevenir y para intervenir el bullying, para disminuir los factores de riesgo, recuerden que los veíamos anoche, y aumentar los factores protectores para así evitar la violencia escolar, promover espacios donde haya el diálogo, se permita la expresión emocional y la contención, los límites, gestionar las emociones, brindar herramientas de desarrollo emocional, favorecer los vínculos, promover la participación de estos padres conjuntamente con sus hijos en actividades recreativas, deportivas, identificar los comportamientos violentos que puede haber en el hogar, orientar para canalizar esas situaciones, para eliminar la violencia intrafamiliar y, por supuesto, fomentar la comunicación y una relación cooperativa estrechamente entre directivos, docentes y familia. Cierro con este pensamiento que es de Juana Carrillo Lorenzo, educadora. Es crucial destacar la responsabilidad tanto de los padres, de los educadores, madres y tutores, para abordar problemas como el acoso escolar y contrarrestar la influencia perjudicial de las redes y la tecnología. No olvidemos que estos niños se convertirán en adultos y también serán cuidadores de las próximas generaciones. Buenas noches. Gracias por su atención. Y muchísimas gracias a usted, profesora, por este buen contenido preparado para esta clase. Y gracias a ustedes, participantes, porque sin ustedes esto no fuera posible. Esperamos verlos nuevamente en un próximo diplomado. Que tengan una feliz noche, que descansen y recuerden que su Classroom cierra el día sábado. Entonces, sus actividades finales los esperan y su certificado también. El área de servicio al cliente, mis compañeros ya están por allí disponibles para atenderles. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana para todos. Chao, chao.